Buenas tardes muchachos, me alegra volverlos a saludar. Voy a hacer este pequeño video para ubicarnos un poco en la temática de la guía que deben trabajar para estos días. La próxima semana volveré a enviarles otro pequeño video como ampliando un poco más el tema. Em, Vamos a hablar hoy un poquitico sobre la importancia del agua y la necesidad de encontrar el equilibrio ecológico del que hablamos en la actividad pasada. El hombre como depredador de la naturaleza tiene una deuda con la misma y en especial con el recurso hídrico. Para poder ubicarnos en esta importancia, pues vamos a hablar de primero tres aspectos. La importancia del agua que tiene sobre la vida, ¿cierto? El agua es un componente a nivel celular muy importante, ¿sí? Entre el 35 y el 90% de las células son agua. Principalmente pues porque en las células se dan una serie de reacciones bioquímicas que necesitan que el agua esté presente para poderse realizar. Si no hay agua no se podría realizar, la célula no existiría y no existiría la vida como tal. Otro aspecto importante es que el agua es un disolvente universal. Muchas sustancias se disuelven en el agua, por eso hacemos oficio con el agua, nos bañamos con el agua, ¿cierto? Industrialmente el agua sirve para muchas aplicaciones. Entonces el agua es un disolvente universal por su naturaleza química también. Y segundo, y perdón, y tercero, porque es una sustancia que modera el clima. Nosotros tenemos el agua sólida, líquida y gaseosa, pero en especial la gaseosa nos sirve para regular el clima. Tiene una propiedad que es la capacidad calorífica que le permite absorber energía, absorber calor. Y al absorber calor sirve para regular el clima del planeta Tierra. En particular para la especie humana, pues también nuestro cuerpo es mucha cantidad de agua. Alrededor del 70%, del 60 al 80% de nuestro cuerpo es agua. Hasta en los huesos tenemos agua al 22%. Regula las articulaciones para que funcionen bien. Transporta los nutrientes por todo el cuerpo, en la sangre, ¿cierto? Es componente de órganos internos como los hígados, el estómago, los pulmones. Nuestro cerebro tiene más del 75% de agua, entonces el agua es vital para nosotros y consumo es muy importante. Y en relación a la temperatura, pues también es bien importante porque nosotros sudamos, ¿cierto? El sudor es prácticamente agua y esa propiedad de absorber calor hace que el sudor nos sirva para regular nuestra temperatura interna. Bueno, es importante. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro planeta? Del agua hay muchísima agua. El agua está en los océanos, el agua está en los ríos, en los lagos, ¿cierto? Aquí tengo un dato de una fundación que nos dice que en el agua hay más de 1.300 millones de kilómetros de mares y océanos, ¿cierto? Esa es una gran extensión de agua. No diría, el agua no se va a acabar, no, el agua no se acaba porque la materia no desaparece de la nada. El problema es la contaminación. Pero ¿qué pasa? El agua de los océanos es salada y al ser salada, pues no es potable para el ser humano. Nosotros no podemos ir al mar a sacar agüita allá y tomar porque no es potable para nosotros. Entonces, solamente el 3.5% del agua que hay en el planeta es dulce, es potable para nosotros, es decir, no contiene sal. ¿Y en dónde se encuentra ese agua dulce? Se encuentra el 70% de ese agua dulce está en los polos, allá congeladita en los polos, ¿cierto? Y como se están derritiendo, están pues mezclándose con el agua salada, estamos perdiendo cantidad de agua dulce. El 30% los encontramos en los continentes, ¿cierto? En los ríos, en los lagos y un 1% en riachuelos, arroyos, ¿cierto? De toda esta agua dulce, para el ser humano solo el 0.025% es potable, el resto hay que tratarla. Entonces tenemos una gran cantidad de agua, pero muy poquita es potable. El agua de los mares, por ejemplo, se podría consumir, claro, hay barcos que se la pasan todo el tiempo navegando. Ellos tienen unas plantas se llaman de un proceso que es ósmosis inversa, que le quita la sal al agua. El problema es que pasa que a nivel mundial nadie va a invertir en eso porque eso cuesta dinero. Y ya sabemos que el interés de los grandes empresarios no es la gente, sino es su bolsillo. Bueno, del agua que nosotros podemos consumir los humanos en los continentes, tenemos que, digamos, resaltar el agua que nace en nuestros páramos, ¿sí?
Los páramos, como el páramo Sumapaz que tenemos aquí en Bogotá, son una fuente importante de agua. Allí nacen de gota a gota riachuelos, quebradas que llegan a nuestra ciudad y lastimosamente se contaminan rapidísimo. Terminan en el río Bogotá, luego en el Magdalena y luego en el océano. Pero toda esa agua nace en nuestros páramos. ¿Cómo nacen los páramos? Pues el agua está en forma gaseosa, por el mismo ciclo del agua vuelve a ser gaseosa y en los páramos, por efecto del clima y por gracias a esas plantas que llamamos frailejones, esos vellitos, esos pelitos que tienen las plantas, reúnen partículas de agua, forman goticas y gota a gota forman riachuelos, que son los que constituyen nuestras quebradas. En Bogotá tenemos uno muy cercano que es desde Sumapaz, pero hay una gran cantidad de páramos a nivel Colombia que, digamos, los intereses de la minería han tratado digamos que de acabar, ¿sí? Dan como prioridad a sacar recursos minerales, ¿sí? A extraer minerales que darle importancia que el agua tiene. Pero bueno, más adelante eso es un tema que podríamos ampliar. Voy a hablar, ya para como no hacer tan extenso el video, de tres aspectos. La contaminación del agua, ¿sí? El ser humano tiene toda la responsabilidad de la contaminación del agua porque las especies animales y las especies vegetales no tienen conciencia de la contaminación. Y principalmente vamos a hablar de tres tipos de contaminación. Una que es la contaminación física del agua, que es cuando nosotros desechamos cualquier tipo, plásticos que vienen en todos los juguetes, cauchos, los desechamos y muchas veces, si no terminan en el relleno de Doña Juana acá en Bogotá, pues las tiramos a las quebraditas como la quebradita que está, las dos quebradas que tenemos allá arriba en la belleza, y todo eso no se va a degradar, ¿sí? Esa agua, esos quebradas van a seguir bajando, esa agua va a seguir alimentando otras quebradas hasta que llegan al río Tunjuelito, de la Belleza, y cuando llegan al río Tunjuelito, pues eso ya llega al río Bogotá y nuevamente esto puede llegar hasta los propios mismos océanos, ¿cierto? Esa es la contaminación física, botellas, plásticos, llantas. Sí, aquí en Bogotá hay una planta de tratamiento de aguas del río Bogotá en el Salitre, eso saliendo por la 80. Allá sacan colchones, allá sacan inodoros, allá sacan cualquier cantidad de cosas del agua. Esa es la contaminación física. ¿Responsabilidad del hombre? Sí, total. Otro tipo de contaminación es la contaminación química. Y ojo con lo siguiente, la contaminación química no lo hacen, bueno, no la hacen los químicos. Es decir, cuando nosotros hablamos de químicos, hablamos de personas. Cuando hablamos de sustancias químicas, son esas sustancias que nos contaminan. En la contaminación química principalmente se lo vemos gracias a las industrias. Entonces tenemos industrias que tienen vertederos de agua al río, a los ríos, a las quebradas, y esos líquidos, esos lixiviados que salen de las industrias, pues llevan una gran contaminación de sustancias químicas que afectan el agua, ¿sí? Otro tipo de contaminación, por ejemplo, son las de las petroleras, ¿cierto? Donde ellos por derrames de crudo contaminan el agua y es muy difícil descontaminar. Y desde los hogares, ¿cuál es la principal contaminación química que tenemos? El jabón. Entonces, el jabón nosotros lo usamos para todo, o de hecho, hoy en día es importante usarlo, pero es importante llegar a ese equilibrio de el jabón biodegradable, porque el jabón que no es biodegradable es esto, esa espuma que se ve en el salto de Tequendama, es contaminación química. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la contaminación biológica del agua, que es de la que habla gran parte de la guía, de la contaminación por bacterias, por microorganismos, protozoos, ¿cierto? Incluso hasta los mismos virus, que digamos que es una contaminación que ataca más a las poblaciones vulnerables que no tienen acueductos, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, son las comunidades indígenas, las comunidades afros, las comunidades campesinas, donde no hay, en las regiones olvidadas por estos gobiernos, pues no les hacen una infraestructura que les permita tener agua potable, entonces ellos sacan agua del río, donde tienen aparte de la contaminación física, biológica, tienen contaminación química. Entonces es importante que nosotros ubiquemos todas estas contaminaciones en el contexto de nuestra guía. La próxima videito que les envié la otra semana les voy a hablar un poco más de esta contaminación biológica, identificando cosas como por ejemplo la Escherichia coli que la mencionan en la guía, ¿qué es? ¿Sí? Les voy a dar como un avance. Es una bacteria que está en el intestino humano. ¿Y cómo contamina el agua? Pues por medio, pues si está en el intestino humano, pues va a salir por las heces fecales. Entonces cuando la gente
usa, digamos, en las zonas apartadas donde no hay servicios sanitarios, usa como baño los ríos, pues ahí se van las bacterias y si más abajo en el río hay una comunidad que saca agua para alimentarse de ahí, pues va a consumir esas bacterias, van a generar diarreas y bueno, otro número de problemáticas asociadas. Muchachos, los dejo hasta ahí para no hacer más largo este video. Por favor, lávense las manos, por favor, cuídense, nos estamos viendo, amanecerá. Entonces, nos vemos cuando nos veamos, muchachos.